Vamos a retomar Joda, la conversación hombre, con poca Edgar cosa pasa aquí, ¿no? Robles, es experto en estas cuestiones de los fondos de pensiones, fue superintendente de pensiones de Costa Rica, es viceministro de Hacienda y además le ha dado seguimiento al tema a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, nos hablaba primero de los fondos de pensiones en Costa Rica y después Uri te preguntó sobre... El mejor de América Latina. Sí, empecemos con el sistema de Costa Rica. Sí. Costa Rica tenía, igual que República Dominicana en los años 90 y antes, tenía un sistema tipo Instituto Dominicano de Seguridad Social, o sea, un sistema que se llama de beneficio definido, en donde la pensión se determina de acuerdo a una fórmula que no da, digamos, un monto sostenible en el tiempo, porque ese es el problema de estos regímenes, que a través del tiempo, conforme la población va envejeciendo, conforme va cayendo la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos por mujer, se va volviendo insostenible. O sea, estos sistemas se basan en lo que se llama un subsidio entre generaciones, porque las pensiones de hoy se pagan con las contribuciones de hoy. Y lo que yo aporto no constituye mi pensión a futuro, sino que mi aporte sirve para pagar a los pensionados. Entonces, cuando la pirámide de la población se revierte, entramos en un problema de sostenibilidad. Y eso es lo que se preveía para todos los países. Costa Rica es un poco, digamos, va un poco adelante en materia demográfica que República Dominicana, pero República Dominicana va para allá igual. Entonces, ante ese problema y el hecho de que el Estado, como garante de la seguridad social, iba a tener que dar aportes crecientes en el tiempo a este sistema de pensiones, se creó un sistema complementario, que es el sistema igual de AFPs, pero sin eliminar el sistema tradicional que sigue pagando una pensión más o menos básica. Y entonces hay una combinación de la pensión, digamos, tipo seguro social, más la pensión complementaria, lo cual combinadamente hace que en el tiempo la pensión del sistema básico vaya disminuyendo por las cuestiones demográficas, mientras el nuevo sistema va generando ahorro para compensar esa caída. Correcto. Para que al final de la historia laboral la persona tenga acceso aproximadamente a un 50% de su salario como pensión. Correcto. Ahora, si nos fijamos en la experiencia de América Latina, los sistemas de pensiones los podemos clasificar en tres tipos. Está como este mixto, que es el costarricense, que también existe en otros países. Bueno, el de nosotros igual que el de ustedes. No, el de ustedes es sustitutivo. Se elimina el sistema del Instituto Dominicano de Seguridad Social y se convierte en AFPs. Es el segundo estilo. Ese es el segundo estilo. Y el tercero es uno paralelo que solo existe en Colombia y en Perú, en donde uno elige cuál sistema pertenecer, al tradicional o al de cuentas individuales. Ahí decide la persona. Ahí decide la persona con ciertas condiciones para poder, por ejemplo, en el caso peruano, solo se puede pasar a la AFP, pero no al revés. En el caso de Colombia, 10 años antes de la pensión, uno puede trasladarse de uno u otro dependiendo de dónde. ¿Cuál ha sido más efectivo de los tres y en cuál país? Sí, el mundo está evolucionando hacia sistemas mixtos. Y vean, hay algo muy interesante, porque cuando ustedes observan las noticias internacionales, hay mucha discusión de lo que pasa en Chile, por ejemplo. Chile fue el país que instauró el sistema de cuentas individuales en el mundo realmente. Y a partir de ahí se trató de emular la experiencia chilena a otros países como Dominicana, El Salvador, México, en fin, muchos países en América Latina y algunos en Europa. Pero Chile se ha devuelto. Chile se ha devuelto porque después, el sistema chileno inicia en el 81, después de 40 años, ellos se dan cuenta de que el monto... Ya lo iniciaron 20 años antes que nosotros. Sí, ellos empezaron... Un Pinochet. Wow. Ellos empezaron en Fue Pinochet que lo instauró. Claro, en 1980... Los Chicago Boys. Y en el 81... Los de Pinochet. Cuando estaba el régimen militar. El primero en América Latina fue el de Chile. El primero en el mundo fue en Chile en 1981. Exacto. Ese tipo de capitalización Neoliberal. individual. Es puro, o sea, capitalización AFP es individual. puro, se establece en Chile en el año 81. Y decía que ellos, ¿de qué se dieron cuenta ellos? Sí, 40 años después se dan cuenta de dos situaciones. Primero, de que hay un grupo de la población, que en Chile no es tan grande como en República Dominicana, pero hay un grupo de la población que nunca cotizó. O sea, usted dice la informalidad de allá. La informalidad ahí ronda el 20%. Aquí es un 57%. Claro, entonces aquí ese grupo es más numeroso. 3 veces. Y
hay que pensar qué va a pasar con las pensiones de esa persona, porque al final de cuentas la seguridad social no solamente es un principio constitucional, sino que está en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, al final el Estado tiene que dar alguna solución a estas personas. Bueno, pero está el que es subsidiado, ahí es que tienen que entrar. Ahí No, es La que gran es mayoría. mixto, doña Consuelo. El subsidiado nada más genera salud, cobertura de salud, Ah. que es el SENASA. No Ahora, pensiones, no pensiones. falta un componente, un pilar que es contributivo subsidiado, donde el informal cotiza o el trabajador por cuenta propia Y y, puede sí ir a puede pensiones. tener acceso a pensiones. Correcto. Pero Ese el, no se ha el desarrollado. subsidiado No se en implementado ARS todavía. solamente cobertura para de la salud. salud. Sí. Sí. Ah. Aquí no se ha ¿Y desarrollado. qué pasó con los chilenos Ah, entonces sí, pero ahora? ¿verdad? Bueno, y el segundo ¿Tiene sentido, aspecto, José? Sí. el segundo aspecto es que la pensión que lograron acumular la mayoría de los trabajadores no es suficiente. Pero no es suficiente porque existe este concepto o esta situación de lagunas previsionales. O sea, el trabajador a lo largo de su vida laboral no cotiza todo el tiempo. Algunas veces es informal, otras veces Es verdad. está ¿Dejó de fuera. trabajar? Está Dejó de sujeta trabajar. también al Trabajar. tipo de salario, al ingreso, al Las tipo de mujeres salario. tienen sus periodos de parto, por ejemplo, y tardan 1 o 2 años sin laborar. Existe discriminación contra las mujeres en el mercado laboral, tienden a ser más informales, participan menos en la Claro. fuerza de trabajo y están en desventaja en materia salarial. Ya. Entonces, todas esas situaciones hacen que la pensión que se había proyectado en el año 80 no se está cumpliendo en el año 2020. Y hay un grupo importante de la población, aproximadamente la mitad, que no acumularía ni siquiera para un salario mínimo. Yo le voy a hacer una pregunta. La mitad de los contribuyentes chilenos no Óigame. califica para un salario mínimo, o sea Así que el es. modelo fracasó. Bueno, ante esa situación, en el año 2008 se pasó una reforma para crear un pilar solidario que se llama. Sí, que el gobierno pone lo otro. Que el gobierno pone Compensa. ese dinero, una pensión mínima. Y este año último, de reforma para hacer la pensión universal a todos los chilenos, coticen o no coticen para el sistema. Déjeme hacerle una ándale, ahí se pregunta jodieron los que cotizaron. del sistema anterior, o sea, como el de la República Dominicana. Nosotros teníamos el sistema de la seguridad social, que viene de los años 50, 49, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que hubo todo aquel movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era la pensión solidaria. Los de ahora cotizaban Correcto. y entonces mantenían a los que ya tenían las pensiones. Aquí funcionaba un sistema que lo implantó Trujillo, dicho sea de paso, en donde, y lo conozco un poco más porque mi padre fue participante de la seguridad social en la parte de la salud, pero funcionaba. Los hospitales llegaba la gente y se atendían. Pero- Había la medicina, la seguridad social, las pensiones, pobrísimas, pero funcionaba. Pero- O sea, ¿qué se le criticó a ese modelo de solidaridad que había que privatizar como hizo, como decía José, los Chicago Boys, el modelo de Pinochet, que es el que se impuso de las privatizaciones, que el empresariado del sector privado no podía ver todos esos cuartos y decir, no, esos cuartos déjenlo ahí, es para nosotros también. Y por eso es que las pensiones comienzan a funcionar antes que las demás partes del sistema, porque los bancos hicieron así, ñau. Sí, lo que sucede es que ese sistema que existía en los años 50 Sí. ya no es viable. O sea, las circunstancias demográficas que existían hace 70 años cambiaron. O sea, en los años 50 aquí la gente tenía 15 hijos y ahora, no sé, tendrá 2, pero en el futuro va a tener 1 o ninguno. Sí. O sea, los países que nos superan en materia Ok. demográfica tienen 0 hijos. Sí. Vean el caso de Japón. El caso de Japón es el país más longevo del mundo. Y resulta que el 50% de la población próximamente va a estar envejecida mayor de 65 años y no hay quien pague esas Sí, pensiones. sí. Entonces, ¿cómo vamos a soportar ese gasto público Sí. entre un grupo de gente que va a tener que pagar impuestos para darle pensiones a un grupo Sí. numeroso de personas? Entonces, el modelo antiguo era bonito, Sí. pero no es viable en la actualidad porque la gente cada día decide tener menos hijos y entonces los que financian las pensiones, Sí. los que financian la salud, no nacieron. Ok. Y entonces no es viable. Entonces, lejos de la Eso es un discusión... buen punto, ¿eh? Sí, Muy lejos de la buen discusión, lejos de la discusión de si esto fue implantado en un régimen militar, lo cual no tiene que ver realmente con el sistema, hay que ver los Pero Estados beneficios. Unidos no lo acepta ese sistema. No, claro que lo tiene. Sí, el de Estados Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema básico de seguridad Sí, bueno, social. el welfare El- este. sí, sí. Sí. Y
por otro lado, las empresas tienen sus planes 401k, que son cuentas individuales. Sí. Edgar, es ahí donde está el dinero. Edgar, Ya. Gracias, Edgar. no, pero en sentido general, me salgo un poquito. Tenemos una promesa de que con el desarrollo de la tecnología, tendremos mayor ocio. Sí. Sí. Y, no vamos a trabajar, van a trabajar por nosotros. Renta básica universal, dice Elon Musk. Las máquinas. Claro. Y entonces vamos a vivir de una renta básica universal. Las máquinas van a pagar el impuesto No van y a la pa- seguridad social por nosotros. No, Las máquinas nos van a matar nosotros. exactamente. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo tú ves ese mundo que se proyecta Bueno, Para el de esa futuro. forma para el Sí, futuro? a eso vamos. Es una pregunta, Sí. bueno, buenísima y además Interesante. interesante, porque hay que imaginarse cómo vamos a vivir dentro de 20, 30, 40 años y cómo vamos a financiar las pensiones. Sí. Entonces, el mundo de hoy, y el COVID adelantó mucho de estas circunstancias, es un mundo cada vez más trabajo desde la casa, Sí. el uso de medios electrónicos. Ya no es esa concepción, o cada vez va a ser menos esa concepción de que llega un inspector a ver si la gente cotiza o no cotiza. Eso Bueno, tuve esta semana, hoy es jueves, el lunes, Miércoles. creo que fue el lunes o el viernes, Elon Jueves, Musk jueves. presentó su primer robot, el primer robot de Tesla, se llama Optimus, Claro. va a costar $20,000, ya tiene capacidad de regar las plantas, Claro. las plantas de la casa. Entonces, en el futuro van a ir sustituyendo poco a Bueno, poco. pero una gran hoy- franja de los ya hoy lo trabajadores hacemos en humanos. algunas cosas. Pero Ok. claro, La sigue. La computadora me hace hacer ¿Para dónde muchas- vamos muchas entonces en el cosas. futuro? ¿Hacia dónde vamos? En el Antes de que futuro- nos maten las máquinas. En el futuro, antes de que llegue, Antes de que no- llegue Schwarzenegger. Sí, sí. Sí. Sí, él dijo Schwarzenegger, el- Ok, pero vamos a dejar que él termine. Sí. Entonces, hacia el futuro tenemos que pensar en una forma de financiar nuestras pensiones que no se va a basar en el trabajo, en el impuesto al trabajo, sino Ok. en otro tipo de contribuciones no vinculadas al trabajo Ok. que no encarezcan la mano de obra, porque eso es otro tema. Cuando las tasas de contribución son muy elevadas por esta situación demográfica, por mil cosas más, las empresas van a tener menos incentivos para trabajar, para contratar personas y va a existir más informalidad. Entonces, bueno, entonces paguemos las pensiones con base en el consumo. No, en los robots, Ok, los robots van a ok. pagar, los robots van a pagar los impuestos Ok, de nosotros. que los robots no van a matar O sea, a hay algo que todos. nunca va a cambiar. Van a empezar por ti. Vamos a empezar, o sea, hay algo que nunca va a cambiar. Ñau. Hay algo que nunca va a cambiar. Es que siempre. Esa es una película que están dando ahora una serie. Epa. Los robots están acabando Lo que con pasa todo que el el de- mundo. Pero siempre vamos a comer, siempre vamos a comprar cosas. Sí, claro, Entonces, ¿por qué no financiar las pensiones? Una parte Y de el ellas determinismo siempre con ha el fracasado. consumo Siempre y ha con- fracasado. y no con ¿Cómo el- así? y no ¿Cómo con así, el Julio? ingreso. No, que todo lo que se ha adelantado, que será el futuro en términos de Eso dice Humberto Paniagua, Todo eso ha tú. fracasado. Todo eso ha fracasado. Todo eso ha O sea, fracasado. esa sociedad de bienestar Esa que concepción. se Sí. decía. Ven acá, esa- una pregunta, Edgar. ¿Los robots no van un momento a pedir pensiones también? No, porque como Bueno, no, tú veas, hay una Digo, serie yo para que- mantenerse. la empresa que los Para robots- mantenerse. Mira, los robots. Los robots, mira, los robots no se Explícame cansan. eso, ellos van Los a- robots no se cansan, no Está se bien, pero- enferman, no sí, van al pero- baño, no pero- llegan Hay que tarde. enchuflarlo. Tiene que haber un Pero dinero para consumen hacerlo. energía. Hay que enchuflarlo, O sea, José. son eternos los robots. Hay que enchuflarlo. Pero consumen energía. Y los robots van a pagar los impuestos por nosotros. Bueno, Sí, señores. cómo no. Tómense la Bueno, pastilla. señores, ya ustedes ven Bueno, está cuál es el nivel de expositores que Sí, tiene, sí. que tiene, Mira, que tiene un esta aplauso a actividad. Edgar. Gracias, Edgar, Excelente, gracias. Edgar. Gracias, Edgar. Un gracias. robot productora. Gracias. Yo me imagino el robot conmigo y Sí, con sí, Virgilio. ya Danis y Lea no van a ser necesarias aquí en la próxima generación. Señores, Ni Yoba tampoco. Sí, Señores, señores, Van a traer a Lea Cop Bueno. a trabajar aquí con nosotros. Virgilio, ¿cómo que- tenemos 3 muertos ya. Sí. lamentablemente, en el- 3 muertos. 3 muertos. Diablo, uno muertos. todos los días hablando de eso. Pusieron imágenes ya en la televisión. pena. La Tenemos Hugo- 3 Hugo muertos. debe de prestar Terrible. atención al tema de la revisión vehicular. Eso es urgente aquí. Y además, lo que yo decía ayer, es que tú tienes que monitorear al que transporta personas. Claro, Claro. claro. Para controlar la velocidad. Claro. Tiene que monitorearlo. Si no le ponen en la placa un maldito chip, van a seguir los desorden y las muertes. Y eso afecta a la imagen del país. Claro que Y sí. es importante lo que decía y tal, que es importante. Y ese 911, ¿qué es lo que
pasa con el 911? Esta zona es ¡Caramba! importante, invierte y da mucho. No, pero Pero ese También están 911. exonerados de Que impuestos, debe porque ellos no 9. tienen su sistema de emergencia. Bueno, pero el Está bien, 911 pero el para todo. 911. Están exonerados de impuestos, Está bien, viejo. pero el gobierno lo que tiene que hacer, coordinar con ellos para tomar una parte, pero Pero por lo menos que revisen los vehículos Pero la ellos. responsabilidad- Es lo que el gobierno lo hace. el gobierno tiene responsabilidad. Es una en la responsabilidad región, del gobierno. En la región. Sí, y si tú le, y tú vas, espérate, De la y tú ley, vas a exacto. contratar una empresa, Sí. tú como un hotel como este, por ejemplo, o cualquier otro, tú vas a venir a darme servicio a mis turistas, a mi materia prima, y yo no voy a saber en qué No, vehículo porque tú se lo espérate, das. no fue en Y es fácil, tú No estás fue un loco. hotel, O no sea, fue un no fue hotel. un hotel. Yo estoy hablando No, de pero- en los ¿A sitios. dónde están hospedados los turistas? ¿No son pero turistas? tiene que ser combinado. sabe uno? Tiene que haber un Sí, pero el Pero tú- 911 servicio no está efectivo funcionando en los hoteles. bien. Pero el gobierno, Y lo sabe todo el mundo. que sea, Sí, pero tiene no. que dar servicio. Y hay uno Pero- nuevo, un pero- muchacho nuevo. sin en el ánimo de 911. defensa, El 911 que el tiene que funcionar. 911 no haya llegado a tiempo, Oye. pero el problema principal lo causó la no revisión de La esos no neumáticos. revisión de la Esa es la guagua. culpa principal de y la el guagua. perfil Otro del importante. chofer, y el Claro. perfil Es del así. chofer, que Eso. tú no sabes si estaba borracho, si ¿Qué? estaba drogado, si Pero para eso que el amaneció 911 mañoso. funcione. Eso no tiene que ver el Estado con eso. Pero que funcione la primera para no llegar a la última. Lea, ¿qué Deben dice? funcionar Señores, las dos. Lea nos está informando. ¿Qué dice ¿Qué Lea? dice Lea? Nos informan. Sí, Ah, tú que ves. fue Eso- evitando un camión. habría- Fue Habría él evitando. Ah, bueno, Maldito en el ta- Bueno, camiones. Tú El puedes evitar 911. un camión a 180. Señores, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve, recordando que estamos en Bávaro, Bueno, ahí está, en el sí. Seminario Internacional de la Federación Internacional de Administradores de Fondos de Pensiones. Y aquí se ha producido ese lamentable accidente donde ya hay 3 personas fallecidas. Qué pena. Cambio y fuera.